A continuación, su programa radial, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Muy buen día y bienvenidos a otra edición de su programa, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Les acompaña su anfitriona Olga Colón Alicea. Les cuento, hoy vamos a estar dialogando sobre Alzheimer y también sobre la prevención de cataratas. Eso va a ser en breve. Antes de ello voy a compartir un pensamiento del escritor Pablo Coelho y es sobre la lealtad. Dice como sigue: la lealtad no se puede imponer nunca por la fuerza, por el miedo, por la inseguridad o por la intimidación. Es una elección que solo los espíritus fuertes tienen el coraje de hacer. No se retiren. Canta el gallo su verdad y el sol sale y resplandece. Puerto Rico reverdece desde el campo a la ciudad. Mi tierra es pura bondad, por eso será bendita. Puerto Rico, isla bonita, se levanta saludable y yo sigo hacia adelante con sistema menonita. Y yo sigo hacia adelante con sistema menonita. En esta ocasión le doy la bienvenida al doctor Rafael López Vaquero. Él es neurólogo y tiene su práctica aquí en el Centro Médico Menonita de Calley. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buen día, Olga. Gracias por la invitación. Gracias a usted por el tiempo. Le anticipo al público que vamos a estar dialogando con el doctor en esta mañana sobre Alzheimer. Pero antes de ello, doctor Vaquero, ¿cómo le ha ido en la práctica aquí en Calley? Ya lleva bastantes meses. ¿Qué es lo más que está viendo en su consulta y cuál usted ha percibido o ha visto que es la necesidad principal de la población en el momento de buscar servicios en la oficina de un neurólogo? Llevo en Calley desde febrero. Gracias a Dios todo ha ido muy bien. La bienvenida ha sido bien acogedora. Hay muchos pacientes. Al momento estoy viendo muchas condiciones neurológicas. Me especializo más en epilepsia, pero estoy viendo mucho dolor de cabeza, migraña, Parkinson's y problemas de memoria, que es bastante frecuente. Con respecto a el acceso de servicios neurológicos a la población, yo creo que hay dos problemas. Uno, la disponibilidad de neurólogos que tenemos en la isla ahora mismo. Ahora mismo practicando deben haber entre 60 a 80. Eso no es suficiente para una población de 3.5 millones, o 3.3, mejor dicho. Además de eso, pues los cambios que están ocurriendo con los planes médicos nos están dificultando no tan solo el acceso a los proveedores de salud, sino también los estudios y los tratamientos que nosotros necesitamos ofrecerles a la población. Y en términos generales, doctor, cuando el paciente viene a su consulta, ya ha pasado por diversas opciones, ha ido a su médico primario y está buscando pues básicamente un alivio a su condición. Hay de todo. Está el paciente que está bien orientado y llega directo al neurólogo de la primera. Está el que ha brincado de neurólogo en neurólogo. Eso le decimos que hacen doctor shopping. Y pues está también el que va por los canales, que primero va a su médico primario y dependiendo los síntomas, pues es referido a donde un neurólogo. Claro, pero debe haber como que un poco de todo, porque quizás la persona que ha brincado, ¿verdad?, así simbólicamente, quizás es en busca de una afinidad o de entender mejor la condición que tiene. Pasa de todo un poco. De todo un poco, definitivamente. Ahora sí, doctor, vamos a hablar un poco de Alzheimer, y es que es una condición, a pesar de que llevamos más de una década, donde se ha notado que hay un incremento, por lo menos en el esfuerzo de orientación y educación, pero todavía el entendimiento, creo que nos falta bastante camino por recorrer. ¿Y es una condición que se ve cada día más a menudo o es una percepción equivocada? Bueno, yo pienso que es una percepción, eso se llama un observation bias, debido a que pues tenemos más capacidad diagnóstica ahora, y al tener más capacidad diagnóstica pues identificamos más los pacientes. Antes esos pacientes eran identificados como que tenían demencia senil.
ese concepto de demencia senil es un concepto bien ambiguo, no debe utilizarse. Nadie se le debe olvidar las cosas independientemente de la edad. O sea que ese concepto realmente no... esa condición no existe. O tienes problemas de memoria o no los tienes. Punto. Sí, la velocidad de respuesta baja con la edad, pero no debería bajar la memoria. Y en ocasiones la pérdida de memoria, claro, es lógico, no necesariamente es que son síntomas de Alzheimer, se puede deber a otros factores. Sí, no. Cuando estamos evaluando a un paciente que llega a la clínica por problemas de memoria, ¿verdad? Lo primero que uno hace es tomar un historial de qué tipo de cosas, hace cuánto esto ocurre, qué tipo de cosas son las que se le olvida, si hay historial familiar, el nivel de educación del paciente y su nivel de funcionalidad antes de venir a la clínica también es bien importante para tomar decisiones. Y básicamente uno, como muy bien dijiste, lo primero que uno hace es enviar los estudios necesarios para descartar todo lo que pudiera imitar un proceso de pérdida de memoria. Y hay muchas cosas que pueden imitar problemas de memoria. Por ejemplo, yo te diría que en los pacientes menores de 55 años, en mi experiencia, el 95% de ellos en realidad no tienen ningún problema de memoria. Son la estresores quizás. Disculpa. Estresores del trabajo, de la vida diaria. Un síntoma de la ansiedad y o de la depresión es la pobre concentración. Entonces, cuando estos estados de ánimo no son atendidos de manera apropiada, pues entonces tiende a prevalecer el síntoma de la pobre concentración. Y eso hay que descartarlo, o si es identificado, manejarlo antes de ¿verdad? Poner diagnóstico neurológico. Otras cositas que tendemos a hacer es, definitivamente hay que hacerle una neuroimagen cerebral. Por excelencia hacemos una resonancia magnética, mejor conocido como un MRI, para descartar que no hayan causas vasculares o estructurales. Además de eso, se le envía una serie de laboratorios, entre ellos, por ejemplo, tiroides, vitamina B12. ¿Por qué? Un paciente con una tiroides descontrolada puede tener problemas de memoria. Un paciente con la vitamina B12 bajita, que es una vitamina que altamente prevalente en las carnes rojas, que pacientes que tienen dietas donde no consumen carnes rojas, pues pueden tenerla baja, pues también eso puede causar problemas de memoria, entre otras causas metabólicas. Hay veces que un estudio adicional que podemos enviar se llama un PET scan. Un PET scan es un estudio donde se ve la función del cerebro, o el metabolismo del cerebro a glucosa. ¿Por qué esto es importante? Porque hay pacientes que tú ves la imagen cerebral y estructuralmente se ve normal, pero un paciente con un Alzheimer avanzado va a tener cambios donde el cerebro por lo general se va a ver más chiquito. Eso lo conocemos como atrofia. Pero en estos pacientes que presentan con los síntomas tempranos, hay veces que esos cambios estructurales todavía no se van a ver, y cambios en función del cerebro van a preceder o van adelante de cambios estructurales. Y si hay una duda genuina en si este paciente pudiera tener algo que lo predispone a un proceso neurodegenerativo, pues se ordena este estudio donde se ve el metabolismo de las células, y las células que ya están siendo afectadas por así decirlo, por la condición, pues van a tener menos metabolismo, y eso nos precede o nos ayuda a adelantar de antemano el Alzheimer. Doctor López Vaquero, ¿cuáles son esos primeros síntomas que a veces para algunas personas o familiares pueden pasar desapercibidos? La presentación es bien variable, y yo pienso que eso es lo más difícil de identificarlo. Pero por lo general el paciente de Alzheimer va a tener problemas de memoria a corto plazo. Por ejemplo, pero en una etapa temprana ese síntoma se puede presentar. Sí, en una etapa siempre los primeros problemas van a ser problemas de memoria a corto plazo, y ejemplos de esos es
y no quiero que se asuste nadie, porque a todos se nos olvidan las llaves en algún punto de la casa y los espejuelos. Pero un síntoma bien común es que pues, pierden los objetos en el hogar, de momento no encuentran el carro donde se estacionan, las conversaciones hay que repetirlas constantemente, te preguntan algo consistentemente, que es algo que ya tú has contestado. Hay pacientes, otros síntomas, ¿verdad?, similares. Estos ya son más en más etapas más progresivas. Empiezan a dejar la estufa prendida en todo momento, el aseo personal cambia, cómo se visten cambia, cuando están guiando se pierden. Y cuando estoy hablando de que se pierden, no estoy hablando de que por despistado o despistada pues pasó una salida y no la cogieron, sino que de momento no reconocen dónde están o hacia dónde van. Otro síntoma bastante común es que los pacientes empiezan a tener unas ideas bien fijas. Eso en términos médicos son delusiones, o también pueden tener alucinaciones que les dan con que me cogiste los chavos, o alguien me está robando, o tú estás con otra persona. Y entonces como son síntomas tan ambiguos y van progresando de manera tan lenta, muchas veces caer en tiempo de que algo está pasando toma mucho tiempo. Claro, si no tienes un conocimiento especializado en esa área. Doctor López Vaquero, y en ese punto de los primeros síntomas, una vez la persona o el familiar nota que ha habido unos cambios, lo primero que se hace por lo general es la visita al médico primario, exámenes biológicos. Usted nos hablaba de estudios más especializados, pero ¿qué es lo que la persona hace por lo general? ¿Va de inmediato al médico o lo dejan pasar? En su experiencia. En mi experiencia, este es el escenario común. Siempre vienen acompañados de alguien y pues yo voy cogiendo un historial el historial inicial de los pacientes, y cuando le pregunto ¿y cómo le puedo ayudar? Y miran para el lado. Buscando un apoyo, quizás. No buscando un apoyo, porque no saben por qué están ahí. Regularmente el paciente de pérdida de memoria es llevado por un familiar. Son bien pocos los que van por su propia iniciativa. El paciente de Alzheimer no sabe que no sabe. Pero y en una etapa, bueno, voy a refrasear. ¿Cuál es la edad más temprana que un paciente puede comenzarle el Alzheimer? En ocasiones, o en el pasado, muchas veces se creía que esto se manifestaba en una época bastante tardía en la vida, pero ha habido casos que son en una edad bien temprana. Sí, eso depende mucho de la etiología, ¿verdad? La causa más común del Alzheimer es pues el Alzheimer esporádico. No necesariamente, cuando digo esporádico, no es que no hay un historial familiar, no hay un componente genético fuerte. Estos pacientes por lo general debutan después de los 75 a los 80, pero hay genes específicos, ¿verdad?, que predisponen al desarrollo de esta enfermedad desde los 40 años. Lo más joven que tengo en mi práctica es alguien como de 40 y pico años. Un caso dramático. Sí, es fuerte. Todavía es funcional, pero pues aquí viene la importancia del diagnóstico, que eso me imagino que abundaremos ya mismito. No, sí, precisamente, pero antes de ello quería regresar al punto del componente genético. Uh-huh. Brindo un ejemplo, y sin que nadie se asuste, como usted decía hace unos minutos, en donde ha habido varios casos en la familia, uh-huh, ya sea de hermanos, tíos, abuelos. ¿Es recomendable que la persona en una etapa temprana de su vida se chequee que ha habido casos de Alzheimer? ¿Un precedente? Eso es una pregunta bien compleja, porque hay el caso genético que mencioné, ¿verdad? Son genes que no brincan generaciones, y si siguen teniendo hijos, cada generación lo va a desarrollar un Alzheimer a edad temprana, antes de los 50 años.
El Alzheimer más comúnmente, el esporádico, sí hay una predisposición genética. Siempre hay la mayoría de las veces hay familiares que han desarrollado esa enfermedad, pero el que lo tengan, el Alzheimer que se desarrolló a edad tardía, no garantiza que necesariamente pues la próxima generación lo desarrolle. Es un componente multifactorial. Hay muchas cosas que están envueltas. Una frase que a mí me gusta mucho es, a ver cómo sale en español, los genes son la bala y el ambiente es el gatillo. O sea, tú puedes tener una predisposición genética de desarrollar una enfermedad, pero si no hay nada en el ambiente que lo active, ¿verdad? Yo puedo tener dos gemelos, bueno, un par de gemelos quería decir, perdonen, que los dos tengan la misma predisposición a Alzheimer, y si uno de ellos estudia, tiene un estilo de vida saludable, con buen control de colesterol y azúcar, y con un grado alto de educación, la probabilidad de que este paciente desarrolle Alzheimer es mucho más baja a que si su gemelo no estudiara, tuviera el colesterol descontrolado, diabetes, hipertensión. O sea, es multifactorial. En medicina nos gusta echarle la culpa a una sola cosa, porque es más fácil resolver, pero la realidad, por lo cual nos ha dado tanto trabajo poder manejar esta situación, es que estamos bregando en una entidad multifactorial. Pero no necesariamente el que en tu familia haya habido casos significa que en un futuro no lo vas garantiza. A desarrollar, como usted bien señala, que es multifactorial. Es bueno escuchar eso. Sí, definitivamente. Porque a mucha gente le causa ansiedad el que en su familia hayan casos. Les causa ansiedad, muchas veces llegan a la oficina con que quieren examinarse, pero la realidad es que no existe una sola prueba donde tú puedas confirmar que hay Alzheimer. Es más, para ser más sincero, si nos vamos un poquito más específicos, todo diagnóstico que se ha hecho de Alzheimer son diagnósticos presuntivos. El único diagnóstico definitivo del Alzheimer es una biopsia del cerebro, pero no es práctico, ¿verdad? Porque hacer una biopsia y ponerlo y hacer un procedimiento invasivo para decir tienes Alzheimer. Doctor López Vaquero, ¿y cuáles son las causas que se sospechan de Alzheimer? ¿Qué puede ser el detonante? Bueno, donde más investigación se ha hecho es que sabemos que en este proceso hay una deposición de una proteína que va causando la disfunción del circuito neuronal, ¿verdad? Y a medida de que haya más deposición de esta proteína, unas neuronas en específico que son las que utilizan acetilcolina, eso es un mensajero que nos ayuda a pensar, por así decirlo, pues esas neuronas van muriendo y necesitamos acetilcolina para pensar, y entre menos reserva de acetilcolina tenemos, pues ahí vienen los síntomas. Doctor López Vaquero, regresando un poco a los síntomas, usted nos hablaba de que esto va a ser bien distinto en cada paciente, es algo bien individual. Por lo general, la pérdida de memoria a corto plazo es que la persona de repente pues no sabe dónde está, se pierde. También puede ser el síntoma de que la persona está como un poco en un letargo. Eso puede ser. Una vez llega a la oficina, usted nos explicaba que se le hacen una serie de exámenes. Uh-huh. Y una vez establecido el diagnóstico, ¿cuáles son los pasos a dar? ¿Va a depender también en la etapa que llega el paciente? Definitivamente. Todo, independientemente del estadio o de la severidad, que dependiendo de dónde estemos parados, se usan diferentes escalas de severidad. Pues esto, una vez establecido el diagnóstico, si un paciente que está todavía funcional, ¿verdad? Lo primero es que entienda el diagnóstico, porque si no entendemos el diagnóstico o nos vamos a negación, pues esto nos va a complicar las cosas, porque tarde o temprano esto va a progresar y los va a coger de sorpresa. Nunca es una conversación cómoda, porque todo el mundo piensa que cuando se le
diagnostica con Alzheimer, eso es una sentencia de muerte, y eso no es así. Entre más temprano se diagnostica un paciente, más tiempo ese paciente va a seguir siendo lo que es esa persona, ¿verdad? Pero una de las cosas que hay que establecer, ¿verdad?, es tratar de que esa persona deje... Vivimos en un mundo legal y, ¿verdad?, he visto muchas familias destruirse o romperse porque ya llevaron al paciente en una etapa bien severa. Y al llevarlo a una etapa severa, diferentes hermanos tienen diferentes ideas de lo que se puede hacer. Así que una vez el paciente, si está en una etapa temprana, yo les aconsejo que dejen por escrito, ¿verdad?, en términos médico-legales, 2 cosas. Uno, que quieren que ellos se haga con ellos. Hay pacientes de Alzheimer que si progresan lo suficiente se les olvida comer. Quieren una gastrostomía, no la quiere. Es un tema difícil, ¿verdad? Pero yo prefiero escoger yo a que alguien que escoja por mí. Otro tema es, ¿verdad?, cada persona durante su vida ha obtenido unos bienes materiales y debería esa persona en su juicio dividir esos bienes como esa persona quiera, porque si no vienen las peleas entre hermanos. Y todo el mundo dice que no hasta la hora que pasa. Y por último, ¿verdad?, también les recomiendo que escojan alguien que los pueda, un tutor que los pueda representar en el caso de que pues la enfermedad así progrese. Y que sea de su confianza también, porque definitivamente. De repente hay gente que no tiene mucha familia y muchos allegados. Y doctor, y regresando un poco al tratamiento, hay ocasiones en que hay unos medicamentos disponibles, esa terapia, pero esto retrasa el que la enfermedad avance. Bueno, en términos de tratamiento... ¿Cómo funcionan? En términos de tratamiento, pues les estaba comentando ahorita de esta molécula que nos ayuda a pensar, acetilcolina. El primer medicamento que se utiliza inhibe que, ¿verdad?, de lo que no se ha dañado, inhibe que esa molécula se vaya rompiendo. Y eso pues permite tener más niveles más altos de acetilcolina para pensar mejor. Pero siempre les hago el disclaimer a los pacientes. Aquí, en China, en Londres, donde sea, lo mejor que tenemos disponible, estos medicamentos no recuperan nada de lo perdido. Estos medicamentos no detienen la enfermedad. Este medicamento lo que hace es que si esto va a progresar a 100 millas por hora, pues progrese a 20 millas por hora, 30 millas por hora. Cada paciente progresa diferente. Estos medicamentos son conocidos como los inhibidores de acetilcolinesterasa. Me imagino, no voy a darle promoción a nadie, a ninguna farmacéutica. Otro medicamento que utilizamos en combinación con este medicamento bloquea un receptor excitatorio que puede afectar la vida de las neuronas. Y la combinación de estos 2 medicamentos, bueno, voy a decir los nombres, por lo menos debería decir 2 ejemplos. Aricept es el más común, ¿verdad?, y de los inhibidores de acetilcolinesterasa, y del otro tipo de medicamento, Namenda o Memantina, son los más comunes. Y estos medicamentos, pues, bien pocas veces los pacientes notan un tipo de diferencia. Si tú los coges muy temprano, el paciente te va a decir que sí siente que piensa más rapidito, pero si los coges muy tarde, lo que estás haciendo es tratando de que vaya más lento. Ahora, en términos de tratamiento, esos son los 2 tratamientos de la condición. Los otros medicamentos que utilizamos va a depender de las complicaciones, ¿verdad? Una complicación bien común es la depresión. La depresión también como síntoma causa por B concentración, así que un Alzheimer con depresión es una mala combinación. Así que hay que estar bien pendientes a que esos familiares no estén deprimidos y tratarlos de manera apropiada. Otra complicación a veces es la agitación. Muchos pacientes se pone bien irritable o a veces hasta agresivo cuando se les cuestiona las cosas, ¿verdad? No, que si yo no guardé esto ahí, yo no guardé eso ahí, se ponen bien irritables y a veces puede llegar al abuso físico. Y pues eso utilizamos dependiendo del caso, ¿verdad? Porque si hay también problemas de sueño, utilizamos antipsicóticos. Pero eso, tratamiento de la depresión y irritabilidad son manejo de complicaciones como tal de la condición.
Doctor López Vaquero, ¿nos puede describir brevemente las etapas del Alzheimer? Bueno, lo de las etapas, lo que pasa es que yo no soy muy creyente en... Eso es bien variable también. Son bien variables y dependiendo en el lugar del mundo donde estemos parados, pueden haber desde 7 etapas, o pueden haber 5, o pueden haber 3. A mí, más que ponerlo por etapas, a mí más si yo la voy a dividir en 3. Me interesa la división más de alguien que es funcional independiente, alguien que es funcional con asistencia y alguien que no es funcional. Eso son básicamente las divisiones para mí más importantes, ¿verdad? ¿Y a qué se debe que algunos pacientes, si se conocen las causas o por lo menos se sospecha que algunos pacientes duran el Alzheimer, con la condición, vivo, aunque a veces encamados, años, hasta una década, pero hay otros que muy poco tiempo? Esto va a depender, obviamente, como usted dice, de la parte del mundo donde esté, cómo se cuida el paciente. Eso es una contestación compleja, porque no es ¿verdad? ¿Qué va a llevar ese paciente a la muerte? No va a ser solamente el Alzheimer, también va a ser las otras condiciones de salud, cómo se cuidó, el apoyo familiar, el trato médico, y cada paciente en términos generales progresa de manera diferente. Hay pacientes que progresan en términos de 2-3 años, hay pacientes que progresan en 15. De la misma manera que somos altos y chiquitos, pues también hay variaciones en la progresión de esta enfermedad. Doctor López Vaquero, en términos generales, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a los familiares, al paciente de Alzheimer que también está en una etapa de comprender lo que le pasa? Porque es un poco ir perdiendo muchas cosas, a veces lentamente, otras veces de manera más progresiva, pero es una condición sumamente difícil para el entorno familiar y la persona. Es sumamente difícil. En el campo de la neurología, esta condición es conocida como la enfermedad de la familia, ¿verdad? Porque el paciente no se entera, que no sabe. El paciente, muy pocos pacientes están conscientes de su problema de memoria. Y a quien afecta esto más son a los familiares. Lo primero que yo les recomiendo a los familiares es que buscar grupos de apoyo. Yo siempre les recomiendo, y la Sociedad Puertorriqueña de Alzheimer es excelente, pueden buscarla en alzheimerspr.com. Ellos ofrecen talleres no tan solamente para los pacientes, sino también para cómo ayudar a los familiares a manejar a los pacientes, cómo los familiares manejan sus emociones, y también recursos legales de cositas que hay que hacer. Siempre a los familiares se les recomienda que, ¿verdad?, o al paciente que tiene conciencia de su condición, que mantenga una vida activa. ¿Qué me va a hacer que el Alzheimer progrese más rápido? Depresión y poco estímulo. Bueno, y la falta quizás de un apoyo que en el día a día, porque hay gente que quizás las ponen en instituciones, no es que las instituciones son malas, pero hay casos en donde no se le dan todos los servicios ni la atención porque no hay oportunidad. No hay tanto estímulo, esa es la realidad. Pero un paciente que tiene Alzheimer, que se me queda 8 horas al día viendo televisión sin ningún tipo de interacción, definitivamente me va a progresar. Así que las recomendaciones es actividades estructuradas. El día es para estar despierto, la noche es para dormir. El paciente de Alzheimer se desorienta. Con tocar un hospital ya se desorientan. Con que le cambien la rutina un poquito, incluso hasta un viajecito de esos de un fin de semana, se desorientan. Así que una estructura diaria en la cual incluya hacer ejercicio, actividades al aire libre, interacciones sociales, son de suma importancia. Doctor López Vaquero, antes de finalizar la entrevista, quiero que por favor le hable a la audiencia sobre su práctica. Usted es especialista en epilepsia, está practicando ahora mismo en Centro Médico Menonita de Calley, pero también tiene otras oficinas y sus horarios. Bueno, yo soy neurólogo subespecialista en epilepsia. Estoy los
Los lunes y los miércoles aquí en Calley, en la oficina 300 del edificio médico. Los martes y jueves estoy en Clínica Las Américas, oficina 402. Y pues mediodía a la semana pues comparto con los residentes de neurología en Centro Médico, donde allí soy profesor catedrático auxiliar y lo ayudamos a educar la nueva cepa. Eso es muy importante. Doctor, ¿y tiene algún número telefónico que pueda brindarle al público? Bueno, para Calley sería 692-9899. Para Torrey sería 767-2248. Doctor López Vaquero, muchísimas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros y con la audiencia. Gracias y mucho éxito. Gracias por la invitación. Siempre que podamos ayudar a la población a tener más educación de las condiciones y de lo que debemos hacer para manejarlas apropiadamente, puedes contar conmigo. Muchísimas gracias y buen día. Buen día. Una jornada dedicada a la salud física, mental y espiritual. Comprometidos con Puerto Rico. Escuchas el Sistema de Salud Menonita y la salud de nuestro pueblo. Interrumpimos nuestra programación para llevar a ustedes un boletín de última hora. PSM Plan de Salud Menonita trae grandes beneficios para ti. Con PSM puedes visitar cualquier hospital de la isla, cero copagos, libre selección, amplia red de proveedores y muchos beneficios más desde $64.39 mensuales. Llama ahora al 787-735-4520 y recuerda que esto solo lo tiene PSM, Plan de Salud Menonita. ¿Necesita un especialista para atender alguna condición respiratoria de su niño? El Centro Médico Menonita de Calley ya cuenta con los servicios del Dr. Wilfredo de Jesús Rojas, neumólogo pediátrico, quien trata diversas condiciones tales como asma, bronquiolitis y pulmonía recurrente, fibrosis quística, enfermedades raras del pulmón, enfermedad crónica pulmonar, entre otras. Para información y citas, visite la oficina localizada en el edificio de oficinas médicas de Menonita Calley, Suite 305B, o llame al 787-535-1113. En esta ocasión le doy la bienvenida al doctor Wali Khalil. Él es optómetra y también a la licenciada en óptica Denise Burgos, quienes laboran aquí en Centro Médico Menonita de Calley en Innova Óptica. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Olga. Buen día. Gracias por estar aquí. Le anticipo al público que vamos a estar dialogando sobre catarata. Comienzo con el doctor Khalil. Doctor, ¿cuál es la descripción, cuál es la definición de esta condición cataratas? Okay. ¿Qué es? Pues buen día. Cataratas son un cambio en la composición del lente que tenemos dentro del ojo. El ser humano tiene un lente detrás del pupila que se llama el lente cristalino. Y este lente ayuda al ser humano para enfocar todos los objetos, las imágenes que llegan a la retina. Cataratas son un cambio en las fibras, el color y densidad de fibras. Y las fibras son de proteína y empieza a cambiar color y pone más opaco. ¿Cuáles son las causas de que se desarrolle catarata, las que se conozcan? Okay. Puede ser varios factores. Uno puede ser el medicamento que el paciente está utilizando. Algunos medicamentos antiinflamatorios como prednisona. A veces algunos medicamentos de psiquiátrica y a veces exposición a luz solar o bastante exposición a la luz solar. Doctor Khalil, ¿cómo se diagnostica la catarata? Por ejemplo, usted está aquí en la óptica, por lo general examina todo tipo de pacientes constantemente. Okay. ¿Cómo se diagnostica? ¿O hay una prueba que se hace de rutina cuando, por ejemplo, yo voy a examinarme la vista? Hay una lámpara que utilizamos, se llama la lámpara hendidura. Es una lámpara que el paciente coloca la barbilla, el frente dentro de este espacio y con una iluminación yo puedo mirar el segmento anterior donde está el lente cristalino y observar el color y densidad de esta catarata. Un lente cristal normal debe ser bastante claro, como un gris clarito, como color silver, plateado, clear. Pero cuando hay cataratas, hay cambio de color amarillo, color marrón. Y empieza uno a notar en diferentes niveles del lente
cambios en la densidad de este lente. Doctor Khalil, en su experiencia, las personas que ha diagnosticado con catarata, ¿son de todas las edades o hay una población en específico que a cierta edad las puede desarrollar o una población que la puede padecer más? Pues típicamente, por definición, catarata viene a todo el mundo. Hay gente que viene más temprano y personas vienen más por edad avanzado. Pero por definición va a pasar todo el mundo. Y eventualmente que necesita el paciente es cirugía de extracción de catarata. Y después reemplaza el cirujano, que el oftalmólogo, reemplaza el lente natural, que es el lente cristalino, por una lente intraocular, que se llama en inglés la definición IOL, intraocular lens. Y este lente es un material plástico, y el cirujano lo quita el lente cristalino y reemplazarlo con un lente intraocular. Es una operación sencilla pero común, sencilla pero delicada. Es una cirugía outpatient, que el paciente va a casa el mismo día, ambulatorio, el paciente va a casa el mismo día. Normalmente el oftalmólogo determina que el ojo más grave que el otro, que el ojo es más que necesita cirugía más rápido primero antes que el otro, y siempre nunca operan los dos ojos a la misma vez. Siempre atiende el ojo más grave primero. El paciente va a casa y después de 1 o 2 días el paciente vuelve para quitar el parche y verificar la agudeza visual del paciente, cómo el paciente siente, cómo el paciente está viendo. Si todo sale muy bien, después el cirujano prepara una cita para el otro ojo. Normalmente el espacio son 30 días mínimo entre un ojo y el otro ojo. Le recuerdo a nuestro público que usted está escuchando el Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo en este segmento en compañía del doctor Waleed Khalil. Él es optómetra, y también Denise Burgos. Ella es licenciada en óptica de Innova Óptica y conversamos sobre catarata. Doctor, usted me estaba explicando que por lo general que el diagnóstico se hace luego del examen, que se hace de rutina, cuando tú vas a chequearte una vez al año o cada 6 meses según la recomendación. ¿Cuán a menudo usted como optómetra diagnostica a alguien con catarata? ¿Ocurre todo el tiempo? Es bastante frecuente. Personas que no utilizan protección de gafas polarizadas o protección solar, personas expuestas a luz de alta energía como las luces de LED, y medicamentos. Personas con, por ejemplo, problemas de espalda, dolor, que toman mucho medicamento antiinflamatorio, como te dije anteriormente, como prednisona. A veces efectos secundarios, formación de cataratas. ¿Y ocurre en personas de todas las edades, me decía? Sí, hay varios tipos de cataratas. Hay como 4 formas de catarata. Hay catarata nuclear, cortical, subcapsular, y también hay cataratas congenital que ocurre en niños, en recién nacidos. Y le pregunto, ¿cuál es la diferencia o las diferencias entre cada tipo de catarata? Okay. ¿Algunas son más graves que otras? No grave, los síntomas son distintos. Normalmente una persona que tiene, por ejemplo, catarata nuclear, la persona tender a formar receta más negativo, o la persona mueve más a miopía. Y personas con cataratas cortical o a veces subcapsular forman la receta de ellos, error refractivo, mueven más positiva. Y eso es obvio. A veces con pacientes yo veo cada 2-3 años, yo veo la receta cambian de una numeración a otra numeración, o más negativo o más positivo, y yo miro la edad, y cuando yo pongo al paciente en lámpara hendidura, es obvio que ese cambio fue debido al progreso de esta catarata. Depende de la clasificación, nuclear o cortical, subcapsular. Le pregunto, doctor Khalil, en el caso de los síntomas del paciente con catarata, ¿son similares en cada tipo de catarata? Básicamente la persona tiene que se llama una escotoma central, que cuando mira de frente ve como una nube de frente, pero de lado ve más claro. Pero yo por ejemplo, si escotoma es una opacidad de frente, en términos general. La persona ve
como si tuviera una telita en el ojo, así es como lo describen. Como en su visión central, el campo central lo ve una nube, pero alrededor su campo periferal lo ve normal. El paciente tiende a mover la cabeza izquierda, derecha, arriba, abajo para enfocar. Y son síntomas, o para mirar en general. ¿Y son síntomas que el paciente nota de inmediato o es poco a poco? Es poco a poco. Es decir, de ahí la importancia de tú chequearte la vista periódicamente. Sí, a veces pacientes no saben qué tienen, solamente vienen con problemas de frente. Yo veo una nube, necesito mover mi cabeza mucho, no puedo guiar por la noche, me da mucha dificultad guiar por la noche. Quería hablar en este momento con Denise. Denise, como les decía, Denise Burgos es licenciada en óptica de Innova Óptica. Denise, tú tienes una historia personal que me gustaría, si es posible, que compartas con nosotros, y es que tu niña fue diagnosticada a muy temprana edad con catarata congénita. Correcto. Cuéntanos, Denise. Sí, estas cataratas congénitas suelen ser descubiertas a eso de los 4 o 5 años, cuando el niño empieza a tener interacción con lo que es lo educativo, ya sea en gestal, en kinder, o simplemente esté desarrollando ciertas, ¿verdad?, tareas en el hogar. Pero en mi caso, pues mi chica fue algo bien diferente. Ella fue, pues, mamá descubrió, ¿verdad?, esta manchita en la pupila. La llevé de inmediato a la doctora, donde ella me da la certificación de que sí, de que mi hija estaba padeciendo de catarata. ¿Qué edad tenía la niña en ese momento? 8 meses. 8 meses, qué 8 difícil. meses. Sí, fue un proceso un poquito, ¿verdad?, complejo, pero Denise, muy... una pregunta en este puntito. Sí. ¿Te ayudó tu experiencia profesional, obviamente? Definitivo. Porque quizás a otra mamá hubiese podido pasar desapercibido. Correcto. Como te iba diciendo, por lo regular se empiezan a descubrir de eso de 4 a 5 años. En el caso de mi hija, pues yo pude adelantar esos 3, 4 años quizás, ¿verdad?, a lo que es su calidad de visión, su desarrollo visual. Mi chica pues fue operada a los 8 meses, luego le salió lo que es una catarata secundaria, se le volvió a manchar su lente. Fue un proceso bien difícil, pero a la vez fue de mi satisfacción, ¿verdad?, de mamá poder estar ahí y tener... ¿Fueron ambos ojos? Ambos ojos. En el ojo izquierdo ella veía 10%, es como ver por un sorbeto. Y en el ojo derecho, pues ella veía de la mitad para arriba, no veía, y de la mitad para abajo sí veía. Este caso es atípico, no es muy común. No es muy común, pero se ha visto, no sé si ustedes se han percatado de que es bien frecuente encontrar un niño con espejuelos. A estos nenes estar tan expuestos a lo que es la tecnología, ellos estar tan expuestos al sol porque no los protegen. Es tan saludable, ¿verdad?, y tan importante cuidar este cuidado de salud visual a temprana edad. Pero no se nos enseña por lo general, doctor y Denise, a que nos debemos cuidar. Vivimos en una isla tropical. Correcto. El sol es sumamente fuerte y, por ejemplo, tú no oyes que se oriente, porque según en las clases de salud se te orienta y se te dan datos sobre diferentes áreas, pero sobre la visión es básicamente inexistente. Correcto. Están en estas tiendas donde venden estas gafas que tienen UV. Es excelente porque no tienes que invertir en algo costoso, ¿verdad? Simplemente de que tu niño ya vaya teniendo lo que es la protección contra los rayos ultravioletas, que esto es una de las mayores, ¿verdad?, causas que va produciendo lo que es la catarata. Al tener este cuidado preventivo desde los infantes, yo diría que pudiéramos quizás alargar lo que es la catarata en las personas mayores. Denise, una pregunta. Sí. Yo sé que fue muy difícil el que tu niña fuera diagnosticada con catarata, pero ¿cómo pudiste asimilarlo y hacerle frente a la situación? Porque tú tener un bebé y que de repente pues tú pienses que se le afecta su visión es algo muy duro. Sí, pues no fue fácil. Aún el proceso pues lo seguimos pues teniendo muy presente. Pero lo superamos, seguimos trabajando con ella. ¿Qué edad tiene hoy día? 5 años. ¿Y ha seguido? Sí. ¿Utiliza espejuelos? Sí, Alison empezó con una receta de 1+6 al remover ese lente
y poner lo que es la intraocular. Ella empezó con un más 6.75, fue bajando, después se le empezó a añadir lo que es el astigmatismo, que es a distancia. Hace 2 años empezó a utilizar lo que es el bifocal para el desarrollo visual. Aparte de ella ver a distancia, también ella tiene que ver de cerca lo que es la lectura y todas estas cosas, y así sucesivamente. Pero está todo bajo control y pues mamá y papá aquí estamos, aparte de que estoy rodeada, ¿verdad?, de unas personas muy maravillosas y nunca me han dejado sola. Siempre he tenido el respaldo. Gracias, Denise, por compartir esa historia. Sí. A raíz de esto y también de tu experiencia profesional, recomiendas que desde el día 1 que ese bebé llega al mundo, tú estés pendiente de los detalles, claro, cómo se desarrolla. Uh-huh. El niño ya que esté expuesto a lo que es exposición directa con el sol en los parques, en piscinas, que le tengan esa protección de ese rayo ultravioleta. En el día a día. Claro que sí. Y muy importante, su examen. No dejen que el niño 10, 12 años, es muy tarde. El desarrollo de la visión está, por lo menos para tener una buena agudeza y una buena calidad de visión, hasta los 8 años se puede trabajar lo que es, ¿verdad?, lo que es una corrección. Vamos a proteger a esos niños, vamos a evitar a que esas enfermedades oculares se desarrollen a temprana edad. Esa es mi recomendación. Gracias, Denise. Doctor Khalil, le pregunto, una vez la persona es diagnosticada con catarata, se sometió a la cirugía, ya fue operado, la recomendación suya como profesional de la salud, por lo general estas personas tienen que utilizar espejuelos posteriormente, ¿siempre o no es el caso? Buena pregunta. Nunca fijé en ese detalle, pero yo imagino la persona que tiene catarata automáticamente forma un error refractivo. Es decir, que tiene que utilizar un lente correctivo. Correctivo. Pero a veces persona puede ser, no tiene receta. En nuestro campo se llama plano, que plano es 0.00, no tiene receta a distancia ni de cerca, pero con la formación de catarata, como su estilo de vida, ir a la playa, el bote, el campo, los weekends, expuesto al sol, y empieza a desarrollar un error refractivo. No porque problema de enfocar, es porque la formación de una opacidad en el ojo, que son los cataratas, pues forma un error refractivo. Doctor Khalil, Dime. en su experiencia como optómetra, ¿ha tenido algún caso de catarata en donde la persona haya dejado pasar mucho tiempo y su visión esté sumamente afectada? Sí, en casos de personas bastante avanzadas en edad, vamos a decir la palabra descuidadoso, no hacen exámenes anuales o cada 1 año o 2 años como recomendable. Y por la edad, por su historia médica como alta presión, diabetes, quizás tienen retinopatía diabético, hipertensivo, obviamente yo no tomo esa decisión. Yo refiero el paciente a un oftalmólogo, especialmente una persona especializada en catarata y retina, y a veces determina operar o no operar, depende de la delicadez de la salud del paciente. Porque a veces esa operación de catarata, una operación sencilla, puede traer complicaciones después, sí, como edema macular, que es el parte del fondo de retina. Si la persona tiene diabetes no controlada o alta presión no controlada, hay sangre en el fondo del ojo, que es hemorragias, y a veces el doctor no quiere afectar la visión más que está afectado. Por lo general, es una decisión que el cirujano toma antes. Claro, y difícil. La función mío es de diagnosticar o referir. Y después la decisión del cirujano es entre el paciente y el cirujano. Claro, de hecho la importancia de ir a ese examen anual o semianual con el optómetra. Porque nosotros, optómetros, somos primary care, eye care provider, que proveedores de visual de ojo. Y nosotros observamos muchas de estas condiciones y referimos a los especialistas, sea de córnea, de retina, de catarata o para glaucoma. Y también tenemos la ventaja de que el optómetra está disponible donde quiera. Quiero decir que tienes la opción de visitarlo. Por lo general, a un especialista, pues tienes que hacer otro procedimiento para la cita. Pero podemos tener ese cuidado primario, como usted bien señala. Doctor, su recomendación para la persona, en términos generales, cuando tú te vienes a chequear, que estés pendiente de que tu optómetra te chequee, te haga las pruebas. Ok. Cuando examino al paciente en un examen rutinario, aparte de la prueba que hicimos lámpara hendidura, que observamos el grado del catarata,
también observo la ocupación del paciente. Si ¿A qué se dedica? Ocupación que dedica, yo miro al color del ojo, que tiene mucho que ver. Por ejemplo, persona con ojo claro versus persona con ojo marrón, hay diferencia en pigmentación. La persona con ojo marrón o oscuro, más oscuro, pues se tiene más pigmento en el iris. La persona con ojo gris, verde, azul o hazel son pigmento menos, y la luz ultravioleta, el UVA, UVB, UV400, pasa al ojo más rápido y al lente y al retina versus una persona que tiene ojo marrón oscuro. Es decir, que es una realidad que la persona con una pigmentación de ojos más claros pues tiene más riesgo. Expuesto y riesgo de formar catarata, formar daño al retina, como maculopatía solar causado por exposición al sol. Persona que mira mucho arriba al sol puede desarrollar esta condición. Doctor, es una condición muy peligrosa porque la persona puede perder su visión. Doctor Khalil, y le pregunto también a Denise, su recomendación para la protección solar, para tú protegerte, ¿cómo debes escoger ese lente solar o espejuelos para el sol, como se llame? Y si tienes una receta también, ¿cómo puedes añadirle una protección? O sea, si tienes tu receta común, ¿cómo le añades una protección, Denis? Sí. Vamos a empezar por cómo tú escoges unas gafas que compras en cualquier centro comercial. Correcto. Es muy importante siempre tener lo que es claro, lo que es un lente fotocromático, que es un tratamiento que se añade a la receta. El paciente que pasa, ¿verdad?, por la evaluación, el doctor hace sus recomendaciones y obviamente se evalúa a qué se dedica esa persona. Si la persona está directamente a los rayos ultravioletas manejando en la calle, construcción, que esté directo, siempre se le recomienda este tratamiento fotocromático. Pero no hay nada mejor que un lente polarizado. Un lente polarizado es totalmente oscuro. La polarización es horizontal, donde esa protección, esos rayos van definidos a una sola dirección. La recomendación es que si el paciente no tiene receta después de ser evaluado por el doctor, sí tenga la protección de lo que es la gafa polarizada. Hay muchas gafas en el mercado, eso sí, pero está lo que es una mica, que supuestamente tiene una protección ultravioleta, y está lo que es una gafa polarizada con este lente que está preparado para la polarización de esa onda, de ese rayo ultravioleta, ¿entiendes? Pero si utilizas la que no está polarizada, ¿no te estás protegiendo nada o te estás protegiendo parcialmente? Puedo decir un 10%, un 10, un 20%, pero casi nada. Estamos viviendo en una isla, un área tropical. Ahora mismo pues nosotros estamos nublados, pero en 10 o 20 minutos sale la exposición al sol. No, y de todas formas te está dando los rayos ultravioleta. Claro que sí. Hay muchas personas que desconocen de esa información y es bien importante, ¿verdad?, de que no descuiden lo que es el cuidado de su salud visual. Es bien importante que no pasen. Lo recomendado es 1 año, máximo 2 años, pero es mejor prevenir que lamentar. Y la recomendación es, ¿verdad?, que se haga su examen anual cada 2 años, que tengan en cuenta lo que es su trabajo diario. Si están directamente en el sol, que tengan su buena gafa polarizada, no necesariamente con receta, pero sí que tengan lo que es el cuidado apropiado con esta gafa polarizada. ¿De qué vale tener una gafa tan costosa y que no sea un lente polarizado? ¿Y ocurre a menudo que la gente... Claro que sí, claro que sí. Vienen con estas marcas de diseñadores. ¿De qué vale de que tengas una gafa tan costosa si no tienes una protección, que es lo que tu ojo necesita? Y hay gafas que son menos costosas, pero sí la tienen. Claro que sí. Infinidad, claro. Imagino. Lo importante es el lente polarizado. Esa es la palabra clave, polarizado. Denis, y en el caso de la persona que es operada de catarata y posteriormente necesita una montura, una receta, ¿cuál es la recomendación general? Bueno, claro, va a depender de la condición que tenga, si tiene una adicional. Está el paciente que es operado de catarata y simplemente lo que tiene es una protección, ¿verdad?, después de su cirugía, una protección, con la gafa grande, porque están bien sensibles bien a oscura. lo que es, correcto, a lo que es la exposición al sol. Después que ese paciente es dado de alta, es recomendado, ¿verdad?, de que continúe con la protección de esa exposición al sol, de que trabaje su gafa grande.
una gafa polarizada y que evite a que le salga o una segunda catarata, que se le ensucie lo que es ese lente intraocular, o simplemente que empiece a padecer lo que es diferentes condiciones a la exposición al sol. Gracias, Denise. Claro. Doctor Cali, antes de despedirnos, quería que le diera al público sus recomendaciones finales, una para la prevención de catarata, cuándo te debes chequear, y una vez fuiste diagnosticado, si debes correr inmediatamente donde el oftalmólogo y atenderte, no posponerlo. Ok. Primero de nada, la importancia es que el paciente siga con sus exámenes anuales visuales. Y siempre es importante que decir al optómetra atendiendo qué siente, qué problema tiene, que más que informa el optómetra o el óptico, el equipo podemos tomar una mejor decisión para este paciente, para tener mejor calidad de visión y salud visual. Cuando diagnosticamos el catarata, yo informo al paciente qué puede ocurrir si no atiende con oftalmólogo. Aquí está referido el decisiones del paciente. Obviamente uno no puede obligar a nadie a hacer algo, orientarlo. Pero es importante que como optómetra orientar el paciente y contestar cualquier duda, pregunta. Más que el paciente sabe su condición, mejor va a ser motivado o motivada para ir al especialista para atender la condición. Claro, a mayor información, pues mejor, más posibilidades de tomar decisiones asertivas. En nuestra oficina, con las 2 licenciadas y yo como optómetra, gustamos orientar al paciente y dar un buen servicio en cuestión de cualquier duda, pregunta que tienen. Seguimos más con el paciente, no como un caso y ya. Le gustamos explicar más al paciente y seguimos claro, que el paciente se sienta cómodo y educado. Brinda servicio y contestar preguntas que a veces no saben cómo preguntar a nosotros, pero nosotros empezamos a divulgar a ellos. Doctor Khalil, ¿cuántos años usted lleva como optómetra? Anteriormente nos había contado un poquito de su trasfondo. Me gradué en 98 de la Escuela de Optometría. O sea, que lleva cerca de 20. 20 años y par de meses, sí. ¿Y qué es lo más satisfactorio para usted de su profesión? ¿Qué es lo más que le gusta? Me gusta cuando la reacción del paciente, cuando, por ejemplo, tiene un par de espejuelos y no puede ver, y está frustrado, y se nota en su manerismo cuando viene a la oficina, y uno trata de darle mejor refracción o evaluación completa. Después el paciente, cuando viene a recoger el espejuelo de la licenciada, y después comentan, wow, ahora yo puedo ver qué diferencia, y tú notas la emoción del paciente, la expresión de la cara. Ese para mí vale más que el dinero. Gracias, doctor Cali, por compartir eso con nosotros. Denise, antes de despedirnos, por favor, quiero que brindes a la audiencia la información de la óptica, Innova Óptica, que está localizada aquí en el Centro Médico Menonita de Calley, los horarios y el número telefónico. Correcto, nosotros estamos ubicados frente a el edificio profesional, en el primer nivel. Nuestro número de teléfono es el 787-535-1001, extensión 5530. Nosotros brindamos servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Trabajamos lo que es la cita previa. Está en el trabajo, sale del trabajo. Nosotros nos ajustamos, ¿verdad?, a su horario. De igual forma, trabajamos lo que es orden de llegada. Si de casualidad está por el hospital o tiene alguna emergencia, con mucho gusto nosotros lo podemos recibir. Obviamente pasaría por una nueva experiencia, lo que es el examen detallado y preciso. Contamos con los optómetras, ¿verdad?, que están comprometidos con el paciente a dar lo que es esta explicación, esta comodidad, y que siempre se lleven al final de su evaluación una experiencia diferente. Ese es el propósito que nosotros tenemos en Innova Óptica, que no es un lugar común. Simplemente tienes ese detalle donde te sientas en confianza de preguntar alguna incomodidad que tenga, que la presentes, y con mucho gusto nosotros pues vamos a llegar a ese punto, ¿verdad?, de que salga satisfecho. Denise, por favor, repites el número de Innova Óptica. Claro que sí, el 787-535-1001, extensión 5530. Y estás de lunes a viernes. De lunes a viernes, correcto.
Agradezco muchísimo al doctor Walid Khalil, optómetra, y también a Denise Burgos, licenciada en óptica de Innova Óptica. Gracias a ambos por esta orientación sobre las cataratas y los esperamos próximamente. Un placer, fue un placer. Gracias, Olga, por el tiempo y mucho gusto estar aquí. Gracias por habernos acompañado en otra jornada de su programa, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de nuestro pueblo. Buen fin de semana. Hasta aquí su programa, El Sistema de Salud Menonita y la Salud de nuestro pueblo. Será hasta la próxima semana.